Estamos viendo en pantalla el título de nuestro tema. Nuestro tema de esta noche se llama Mujeres, ahora sí, conectadas con la decisión de escuchar y obedecer la voz de Dios. Ese es nuestro punto clave de nuestro tema que forma parte de este seminario Mujeres Conectadas. Tenemos que saber en qué queremos conectarnos, con qué queremos conectarnos, ¿sí? Nosotros, si tenemos clara esa conexión que queremos lograr, vamos a procurar que esa conexión esté funcionando en nuestra vida. Si en nuestra casa tenemos un router o tenemos un módem o tenemos internet, y ese internet lo estamos colocando justo por la necesidad que tenemos de conectarnos a una reunión, de conectarnos a alguna capacitación, de que alguien se conecte a alguna clase. Si ese internet se deja de pagar, por ejemplo, se le deja dar el mantenimiento que necesita, que en este caso es pagar la mensualidad, el internet va a dejar de funcionar. Ese mantenimiento va a dejar de funcionar. Si usted lo pone en un lugar cualquiera y peligra en caerse, se cae, se puede dañar, va a dejar de funcionar. Necesita un mantenimiento para que ese mantenimiento traiga la seguridad que cuando lo vas a necesitar puedas usarlo. Lo mismo debe ser nuestra conexión. Nuestra conexión con el Espíritu Santo requiere de un mantenimiento que es la decisión personal de poder atender en nuestro día a día ese mantenimiento que requiere el conectarnos con el Espíritu Santo, el refrescarnos, el renovarnos frente a lo que el Espíritu Santo siempre nos va a enseñar, frente a lo que el Espíritu Santo siempre nos va a mostrar y nos va a ir guiando. Hoy específicamente, como les decía, esa conexión debe ser orientada en un sentir dentro de nosotras de que debemos y estamos llamadas a conectarnos ¿con qué? Con la voz del Espíritu de Dios. Y no solamente es conectarnos con esa voz y estar atentos y escuchar, sino que nos lleva a que vivamos la consecuencia de escuchar su voz con atención. Y esa es, ok, lo que recibo de parte de Dios lo pongo entonces como acción para obedecer lo que Él me está enseñando y así poder garantizar que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Esto es clave y vital. Es clave y vital y hoy lo vamos a ver a través de 4 pasos. Hoy a través de 4 pasos vamos a estar viendo cómo hay decisiones que marcan la diferencia. La palabra de Dios nos muestra en 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 una de esas decisiones que marcan la diferencia. Y esta está orientada y relacionada con la vida de Samuel. Recordemos que Samuel fue niño y en su condición o en su etapa en su etapa de niño, cuando él fue niño, él fue llevado al templo, fue ofrecido por su mamá Ana y desde entonces él se convirtió en servidor en el templo de Dios. Y él creció como niño, rodeado de todo lo que era ver cómo se le servía a Dios, y en aquel momento era a través de la dirección de Elí, que era el sacerdote. Elí tenía otros hijos también, y por tener otros hijos, entonces la tradición judía establecía que el legado de Elí hacia sus hijos iba a ser ¿qué? Ese sacerdocio, ese privilegio de servir. Pero pasaba que los hijos de Elí no tenían un corazón conforme a ese sacerdocio que demandaba santidad, que demandaba que actitudes y razones en el corazón que reflejaran esa comunión y esa conexión que tenían con Dios, esa relación personal, no la de su padre con Dios, sino la que ellos tomaran como decisión personal y voluntaria de construir con su Dios. Y a falta de esa conexión, dice que sus hijos no se santificaban. Dice que sus hijos no entendían ni acataban el propósito y mucho menos obedecían al propósito de Dios relacionado con ese servicio. Y lamentablemente, en lugar de hacer lo que era de honra, ellos terminaban haciendo lo que era de deshonra. Y así fue como entonces Samuel viene a ser la respuesta de parte de Dios para toda una generación, para todo un proceso que vendría más adelante para su pueblo. Y siendo Samuel
su vida como niño instruido, aprendiendo, observando, llegó el momento donde después de haber aprendido, después de haber observado, llegó el momento de ¿qué? De escuchar. Nunca será suficiente solamente ver. Nunca será suficiente solamente estar. Siempre Dios nos va a desafiar y nos va a llevar en nuestros procesos ¿a qué? A que lo mejor vendrá, a que vienen cosas más grandes. Y en el momento en que nosotros estamos prestas a escuchar, entonces debemos estar prestas a actuar, a saber cómo voy a tomar ese algo en mi vida a favor de lo que Dios tiene planeado para mí. Y cuando Samuel ya había visto, cuando Samuel ya había sido instruido, faltaba algo importante y era el escuchar. Y Dios lo sabía, porque había un plan de parte de Dios, había una respuesta de parte de Dios para la necesidad de lo que iba a venir. Y cuando eso es así, aún en estos tiempos, cuando eso pasa y nosotras estamos dispuestas a atender la voz del Señor en nuestra vida, entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor viene a mostrarnos sus planes. La conexión profunda, permanente y dinámica con Dios, en ese mantenimiento, en estar seguras de que en el día a día está presente, en el que día a día esa conexión nos dio el acceso a recibir todo lo que necesitábamos, va a ser lo que contribuye a nuestros procesos de poder escuchar la voz de Dios. En el momento en que Samuel escucha la voz del Señor, dice que escaseaba. El capítulo 3 de Primera de Samuel, donde estamos ubicadas, dice que el joven Samuel ministraba a Dios en presencia de Elí. Y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No solamente escaseaba la palabra de Dios, era que no había una visión con frecuencia. Al escasear la palabra, la visión disminuye, la visión se va hacia abajo. Y este era el contexto actual. Era un contexto poco favorable, pero había una conexión de Samuel, desde la intención y el peso de sus acciones en su corazón hacia Dios. Y esa conexión vino ¿a qué? Vino a dar fruto en el momento preciso. Y a pesar de que la palabra de Dios escaseaba, dice que Dios vino y llamó a Samuel. Quizás puedes recordar la historia si la has escuchado en algún momento anterior. Recordarás que dice que Samuel descansaba y escuchó una voz que le llamaba por su nombre. No había, como decimos nosotros los ticos, no había quite, era con Samuel. Porque no era como que le dijeron, hey, usted, sí, usted el que está acostado. Dios le llama por nombre propio para que no haya dudas que sí era con él. Y ante este llamado, ante esta primera experiencia de Samuel con el Señor, con escuchar al Señor, porque ya había visto, porque ya había sido instruido, estaba en el templo, él estaba sirviendo junto al sacerdote de Dios. Entonces, frente a su primera experiencia de escuchar esa voz de Dios, dice que él se confunde y piensa que es Elí quien le llama. Entonces, la primera vez se acerca donde Elí y le dice, Elí, ¿me llamaste? No, ve a descansar. Vuelve el Señor nuevamente y retoma esta comunicación y esta conversación que deseaba tener con Samuel. Samuel, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3:20, de aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir? Que Dios sí habla a nuestra vida, que Dios sí anhela hablar a nuestra vida, que Dios sí dispone tiempo, que Dios sí dispone recursos, que Dios sí dispone su presencia en nuestra vida para venir a hablarnos a nosotras, para venir a estar presente ahí con nosotras. Pero también al disponer esto tiene que ver con que nosotros podamos decir voluntariamente, sí, Señor, yo acepto, yo quiero ser recíproca a este acto de comunicación que tú quieres tener conmigo. Y entre más honesto sea, entre más nosotras podamos aprender a someter nuestra voluntad con Dios, más transparente y más sencillo nos será distinguir la voz de Dios sobre nuestras vidas. Volvemos al ejemplo de Samuel. Samuel no pudo distinguir
en las 2 primeras oportunidades cuando Dios le llamó por su nombre, pero en la tercera, aún cuando todavía no distinguía, dice que Elí le cayó la peseta. Elí sí supo reaccionar y dijo, es que cuando te vuelvan a llamar, si te vuelvan a llamar, no te preocupes, no tengas miedo, no te preocupes, el Señor se está acercando, el Señor es quien te está buscando, el Señor es quien te está llamando, el Señor es quien se está comunicando contigo. Y ahí en medio de un ambiente de escasez, en medio de un ambiente de lo poco, en medio de un ambiente donde no había, el Espíritu Santo se acercó a ¿qué? A hablar, se acercó a comunicarse, se acercó para que en este punto Samuel también supiera lo que era ver, pero escuchar al Señor. Y eso nos convierte en íntimos, y eso nos convierte en reconocer que la conexión sí está dando fruto, que la conexión sí está siendo útil, que no estamos en el mismo nivel de aprendizaje, sino que estamos subiendo y estamos elevando el nivel de aprendizaje, porque eso debe llevarnos el aprender la palabra del Señor, a subir de un nivel, de un tono donde cada vez nosotros podamos sentirnos más cercanas a Dios y a su presencia. Dice entonces que a pesar de esto, a pesar de cualquier barrera o posibilidad o obstáculo que podía en este contexto de la historia estar pasando, Samuel escuchó la voz de Dios. Y en esa voz del Señor, ahí empezó el proceso en el que Dios siguió a lo largo de la vida de Samuel hablando, se siguió acercando a Samuel. ¿Y ya Samuel qué? Ya Samuel aprendió a agudizar sus oídos, a distinguir la voz del Señor, a reconocer cuando el Señor venía. Ya Samuel empezó además a tener esas visiones con Dios. En su antes escaseaba. Pero, ¿cuál es la razón de que escasee algo? ¿Cuál es la razón de que la voz del Señor, de que la manera en la que Dios pueda comunicarse con la libertad de Él hacia nosotros existe? Existe porque el corazón, porque las intenciones del corazón son lejanas a Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos y procuramos esa conexión permanente y continua, no habrá motivo por el cual nosotras no estemos permanentemente escuchando la voz del Señor. Ahora bien, para lograr esto que les comento, vamos a ver cuáles son los 4 pasos efectivos que nos permitirán entrar en una conexión dinámica con el Señor, a la cual le podamos sacar provecho. Paso número 1, y recuerda que estos temas a nosotras nos contribuyen ¿en qué? En los pasos para no extraviarnos, en los pasos para facilitar el proceso y no dejarla a la libre, al criterio, sino que marquemos el camino a seguir. Por eso yo le invito a que tomemos nota, porque este paso número 1 indispensable es la decisión de escuchar su voz, la decisión de escuchar la voz del Señor. Y eso está siendo toda una bendición, porque es Dios quien a nosotros nos da esa oportunidad. Dios ha decidido que nosotros tengamos la oportunidad de escuchar su voz, pero es nuestra decisión. Nuevamente Apocalipsis 3:20 es, he aquí yo estoy. O sea, ¿qué quiere decir ese yo estoy? No solamente es yo soy, Dios también afirma en su palabra, yo estoy. Él está ahí. ¿Y dónde está Él? A la puerta. Lo único que necesita Él es que la puerta sea abierta y nuestra autorización, nuestro decir, pasa Señor, sí Señor, ven, nuestra invitación, la aceptación de nuestra invitación para que Él pueda ahora sí entrar. Aquí yo estoy a la puerta y yo llamo, o sea, no solamente me quedo a la puerta, voy a lo siguiente, el siguiente paso es y llamo. Si oyes mi voz, muchas veces porque es que nosotros no distinguimos qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos distinguiendo esa voz, no estamos distinguiendo la manera en la que Él nos está hablando. No estamos pudiendo estar atentas y reaccionando, y eso solamente se consigue a través de esa relación y esa conexión permanente que podamos tener con Él.
porque muchos podrán tener este privilegio, pero el único que puede disfrutar este privilegio es aquel que toma la decisión de escuchar la voz de Dios, porque para ello ya hemos sido instruidos. Por algo Dios nos ha dado estos sentidos, estos oídos, para facilitar ese proceso de comunicarnos con Él. Pero tenemos que tomar la decisión, tiene que surgir y tiene que nacer de nuestro corazón el hacerlo. Los hijos de Elí tenían toda la oportunidad para que en la generación de ellos este renovar de la voz de Dios, de la guía de Dios, del propósito de Dios para su pueblo, fuera liderado a través de ellos. ¿Pero qué? Ellos decidieron ignorar la voz, decidieron ignorar los mandatos del Señor, y no fue posible, porque nuevamente, donde no hay conexión no hay santidad, y donde no hay santidad no hay una permanencia del terreno, de la bendición, de la promesa de Dios, y se vuelve todo muy circunstancial, se vuelve todo muy relativo. Mas en cambio, el tener esa comunión íntima con el Señor es poder reconocer al Dios Todopoderoso, es poder reconocer la bendición de ese Dios, es también ser prosperados y reconocer cuando estamos siendo prosperados, reconocer cuando en nuestra vida estamos siendo formadas, reconocer cuando en nuestra vida el carácter de Cristo es lo que debe ser impregnado en nuestra respuesta hacia otros, cuando lo que ya hemos aprendido es momento de empezar a ponerlo en práctica. Es saber que Dios también va a llamarnos para que su palabra sea llevada para sanidad y restauración a todo un pueblo, a todo aquel que necesite escuchar su voz, pero es nuestra decisión de poder instruirnos en Él para ser de respuesta. Así que el primer paso y lo que implica que podamos seguir adelante es tome una decisión, porque si usted toma una decisión, eso le permitirá a usted estar lista para el siguiente paso. Y el siguiente paso, por consiguiente, nos lleva a poder estar en esa conexión con el Señor. ¿En qué? Como lo vemos en pantalla, en que su palabra sea mi verdad absoluta. Su palabra mi verdad absoluta. ¿Qué pasó en la vida de Samuel? En la vida de Samuel, a partir de ese momento, cuando escuchó la voz de Dios, más que nunca, Samuel sabía cuál era la palabra de peso, cuál era la dirección de su vida. Sabía y había confirmado cuál era su llamado y estaba atento a poder responder a ese llamado. ¿Por qué? Porque la palabra debe ser una verdad absoluta. Una verdad absoluta es la que se mantiene. Se puede estar derrumbando el mundo, se puede estar derrumbando todo a tu alrededor, pero lo absoluto se sostiene. Y es aún más fuerte cuando ese absoluto está reflejado ¿en qué? En una verdad en Cristo Jesús. La palabra del Señor es eso. Y el que está conectado con el Espíritu de Dios, el que en realidad así lo absorbe para su vida, puede entonces vivir y experimentar cómo la voz del Señor viene a instruirle, cómo la voz del Señor viene a hacer ese siervo apacible, viene a hacer todo aquello que se necesite, cómo esa voz del Señor viene a comunicar ¿qué? Palabra. ¿Qué es lo que Dios se acerca a comunicarnos a nosotras? ¿Por qué es tan importante que podamos escuchar la voz? Porque Dios nos va a comunicar lo bueno, Dios nos va a comunicar la vida, Dios nos va a comunicar la verdad, Dios no va a venir a nuestra vida a acercarse para tener un momento que se vuelva insignificante, todo lo contrario. A partir del momento en que nosotras estamos atentas a escuchar esa voz del Señor, todo empieza a tener sentido y adquiere significado en nuestra vida, esa relación y esa compañía, esa decisión que tomamos de escuchar al Señor. ¿Por qué? Porque ese significado y ese valor de la palabra viene a llenarnos. No es cualquier palabra, o sea, es una palabra que viene justo, que es una palabra precisa, que es una palabra que llena, que es una palabra que satisface, que es una palabra sabia, que es una palabra de consejo, que es una palabra de vida. Tiene todos los atributos que no posee ninguna otra palabra, que no posee ninguna otra comunicación ni ningún otro contacto.
y eso viene a sobresalir en nuestra vida. Yo quiero decirles que cuando esto pasa, eso viene a sobresalir en nuestra vida, y por eso es que si en el proceso hay disposición, ¿qué es lo que produce? Produce que nos volvamos cautivas de ese amor, que nos volvamos cautivas de ese regalo, que terminemos completamente extasiadas, completamente quebrantadas, agradecidas por lo que esto representa en nuestra vida. Pero debemos ir en un orden. Por eso hablamos de pasos, porque la vida espiritual requiere de orden, requiere de disposición, requiere de que haya en todo momento nuestra disposición de conectarnos, de no soltarnos ni de desconectarnos, porque al final el que se desconecta es el que deja de ser útil. Nosotros somos útiles en la medida en que estemos conectadas, útiles en el reino de los cielos en la medida que estemos conectadas con el Señor. Si nos desconectamos, el que deja de funcionar es uno, el que deja de recibir el beneficio de la relación con Dios somos nosotras, porque sabemos que Dios es Dios y siempre va a ser Dios. Y el que nosotros nos desconectemos no quiere decir que Él deje de ser Dios, ni que pierda sus poderes, ni se debilite. Pero eso sí, en cambio, nos debilita a nosotras. Eso sí, en cambio, hace que nosotras perdamos ese poder, esa fuente de poder, de esa conexión que estábamos recibiendo de parte del Señor. Por eso su palabra debe convertirse en mi verdad absoluta. Después de decidir escuchar la voz del Señor, el segundo paso es que su palabra sea mi verdad absoluta. Esto nos lleva al tercer paso. ¿Y cuál es ese tercer paso? Ese tercer paso, como lo observan en sus pantallas, es el cómo saber si la palabra de Dios escasea en nuestra vida. ¿Cómo sé si la palabra de Dios está o no escaseando en nuestra vida? Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, ¿sabe qué produce? Produce vida. Además de vida, produce energía. Además de esto, ¿viene a qué? Viene a avivar, viene a refrescar. La palabra de Dios produce frescura, porque es como dice, de él correrán fuentes, de él correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Por estar pegados a esa fuente. Entonces, ¿qué es lo contrario a aquello que está hidratado, aquello que está refrescado? La sequía. Una vida de sequía, una vida en la que usted diga, uy, es que ya no estoy entendiendo la palabra de Dios. Una vida en la que ya usted escuche la palabra de Dios y le dé igual. Esa es ese tipo de vida donde usted y yo podemos estar, ¿qué? Podemos estar escaseando en la palabra de Dios. Cuando no hay interés de manera personal en ir y buscar a Dios, en ir y leer la palabra, en ir y acercar el corazón. Ahí hay una escasez de la palabra de Dios en tu vida. Cuando adicional a estos tiempos donde podemos compartir con otras personas con las que tenemos la bendición de compartir una misma fe, adicional a estos tiempos podemos tener nuestros tiempos personales donde le buscamos, donde no tienen que andar detrás de nosotros para que hagamos nuestro tiempo devocional, para que nos conectemos a las reuniones. Cuando eso pasa, entonces quiere decir que nosotras estamos siendo hidratadas por la fuente de vida. Pero cuando no, cuando es un efecto contrario, hay escasez en nuestra vida. Hay escasez en nuestra vida en la manera que nosotras hablábamos. Hay escasez en nuestra vida porque nos convertimos como esos emojis. Nos convertimos ¿qué? En el emoji que tapa sus oídos. Entonces la palabra de Dios no puede entrar. Nos convertimos en el emoji en que tapa sus ojos. Entonces no podemos ver cómo los milagros del Señor en el día a día se siguen llevando a cabo. Entonces no podemos, que nos tapamos la boca, entonces no podemos hablar vida, no podemos provocar esperanza hacia las personas desesperanzadas. ¿Por qué? Porque hemos tapado la boca, porque nos hemos enmudecido. Si eso pasa en nuestra vida, la palabra de Dios escasea. Por eso quiero compartirles y quiero que vayamos a la segunda porción bíblica de esta noche y que por favor leamos lo que está ubicado en el capítulo 8 de Romanos, capítulo 8 de Romanos, versículo del 31 al 32, que dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotras? El que no escatimó a su Hijo propio, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si
esa palabra en mi vida no me hace caer en cuenta, no me hace percatarme, ser sensible, reaccionar ante las palabras de Dios, debemos revisar si está escaseando la palabra de Dios en nuestra vida. Porque no debería escasear la palabra de Dios. Estas hermosas palabras, estas profundas palabras, estas sentidas palabras deberían tener esa carga y ese peso de esperanza. Esa carga y ese anhelo de decir, yo necesito comprometerme con estar conectada. Yo necesito conectarme. Es que soy yo la que necesito conectarme porque Dios no escatima nada. Dios nunca va a escatimar nada para que tu vida y para que tus sueños se puedan realizar, para que tú en tu vida te puedas realizar. Él no escatima nada, tanto así que vea todo lo que ha hecho a lo largo de la historia. Dios no escatimó dejarnos a libre albedrío, sino que dijo que les voy a ordenar y les voy a bendecir y les voy a dar promesas para que se cumplan. Y también voy a moverme a milagros, señales y prodigios. Él no, ¿será entonces ese un Dios que escatima? Él no escatima nada. Nunca ha escatimado, siempre ha dado, siempre se ha entregado, a pesar muchas veces de que incluso nosotros estemos en error. Dios siempre se ha acercado con la infinidad de su amor, con la profundidad de su amor, a rescatarnos de donde nosotros nos metemos. Pero necesita que nosotros pongamos de nuestra parte y seamos firmes ante la decisión de escuchar su voz, con el propósito de convertir nuestro corazón en un corazón que obediente, en un corazón en el que cuando algo pase no sea escasa la respuesta, sino que sea una respuesta fructífera, pronta, oportuna, porque la palabra del Señor se volvió un absoluto en mi vida. Pero si la palabra del Señor sigue siendo relativa, a veces sí, a veces no, cuando se puede, cuando se quiere, cuando me gusta, cuando tengo ganas, cuando quise, cuando no quise, cuando sentía que era para mí, cuando no sentí que era para mí, entonces no. O sea, si en esa relatividad de nuestra vida seguimos perdurando, no estamos conectadas, jamás podemos estar conectadas. La conexión debe ser permanente con el Señor. Y esa conexión permanente con el Señor nos lleva al desafío más grande de esta noche, y es: tenemos que aceptar y esforzarnos cada día de nuestra vida para que la palabra sea una verdad absoluta, sea mi verdad absoluta. No sé si alguien más pueda tenerla como una verdad absoluta, pero lo que a nosotras nos debe importar en esta noche soy yo, eres tú. Es que tú puedas tener claro que es una verdad absoluta, es tu verdad absoluta. Eso no te lo puede robar, no te lo puede arrebatar nadie, porque tú estás tomando la decisión de escuchar la voz del Señor. Y cuando tomas la decisión de escuchar la voz del Señor, inmediatamente Dios te provee todos los recursos que Él ha dispuesto para que puedas sostenerte firme en esa decisión, para que a pesar de que tambalees, puedas recordar lo que ya se te fue dado. Por eso se llama verdad absoluta. No se llama a veces sí, a veces no. No se llama quizás, tal vez, en la de menos. Mañana, otro día. No se llama así, se llama hoy, se llama presente, se llama don, porque Dios desea que tú tengas todo lo que necesitas para que puedas hacer uso de una manera en la que siempre estés bendecida de la riqueza y del beneficio de la palabra de Dios, del beneficio de esa conexión. Y esto nos lleva entonces que, pudiendo o no responder tu pregunta o esta pregunta de cómo saber si la palabra de Dios escasea o no en nuestra vida, podamos ir al cuarto y último punto. Y el cuarto y último punto tiene que ver con el paso de que nos lleva a: es necesario conectarnos a su palabra y obedecer su voz para producir fruto que permanezca. O sea, es necesario. Y así empezamos en este punto 4, como pregunta. ¿Es necesario? Pero yo te cambio esa pregunta, porque esa pregunta tú debes responderla. Tú debes responder si crees que es necesario o no. Pero yo quiero llevarte a que al responder esa pregunta recibas de parte de Dios la afirmación: es necesario.
Ya no es necesario, sino es necesario. Es necesario, hija mía, que te conectes a mi palabra y obedezcas mi voz para que puedas producir fruto que permanezca. Es necesario, porque lo que es necesario es de bendición. Lo que es necesario es para bien. Lo que es necesario es útil, es efectivo. Lo que es necesario nos bendice. Lo que es necesario nos forma. Lo que es necesario se vuelve vital. Es un esencial, es un absoluto en la vida. No es para negociar, lo necesario no es para negociar. Imagínate que nosotros como seres humanos negociáramos si necesitamos o no el corazón, que negociáramos si necesitamos o no respirar. Imagina nosotros negociando nuestras respiraciones. ¿Será que podemos disminuir o aumentar las respiraciones para ser efectivos? O sea, el diseño de Dios es perfecto de nuestro cuerpo. Así que todo lo que se convierte en necesario es lo que Dios da para un buen funcionamiento. Tu cuerpo funciona de manera perfecta porque Dios te bendijo con lo que era necesario. Aún vemos un Dios que en su misericordia actúa, y habrá quienes ante el tener 2 riñones o 2 pulmones, hay ciertos órganos que son dobles, que están duplicados, que de alguna forma la persona puede dejar de tener uno de ellos que ya no funcione y poder seguir viviendo con el otro. Ya no uno en funcionamiento ideal, pero sigue por la misericordia de Dios, porque Dios siempre nos va a dar todo lo que necesitamos. Recuerda que Él no es un Dios que escatima. Entonces, al no ser un Dios que escatima, Él te va a dar lo que necesitas. Y Él te dice en esta noche, es necesario que te conectes. Es necesario que mi palabra haga toda la bulla que tus oídos necesitan percibir, que tus sentidos necesitan responder y ser sensibles para que puedas percibir lo que viene de parte mía, lo que es para tu formación, lo que es para tu proceso, y puedas desechar todo aquello que lo único que hará es contaminarte, que lo único que hará es que te prestes para, porque ¿qué hacemos los seres humanos frente a lo que escuchamos? Reaccionamos. Si es de nuestro atractivo, puede que reaccionemos para, uy, esto está bonito, o reaccionemos para qué, para inmediatamente agarrar y poner en uso nuestros labios y replicar. Y muchas veces reaccionar con grosería, o muchas veces reaccionar con chisme. Si la palabra de Dios está llegando a nuestra vida, si estamos escuchándola, es porque necesitamos reaccionar ante lo que el Señor nos está dando. Y el Señor dice que esa reacción va completamente alineada ¿a qué? A nuestra obediencia. Sin la palabra de Dios nuestra vida es estéril. Sin la palabra de Dios nuestra vida es árida, es seca, es una vida sin fruto, es una vida carente de visión. Nos pueden estar dando la visión perfecta, la visión ideal, la visión que hace que tus sueños tengan sentido, la visión que te dé esa fuerza para seguir adelante. Alguien puede estarte compartiendo esa visión y la palabra de Dios te da esa visión, y tú puedes estar frente a ese momento que como si nada, como si fuera cualquier cosa. Es más, puedes estar frente a ese momento maquinando pensamientos negativos, pensamientos destructivos, pensamientos de miedo, pensamientos de incapacidad. Puedes estar frente a esa verdad siendo superada por tu realidad, siendo superada por ese temor, siendo superada por esa inseguridad, siendo superada por ese conformismo, siendo superada por esa falta de fe, por esa falta de confianza de la palabra. Puede pasar. Por eso es que necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el que nos va a contar cómo es posible que nuestros sueños se realicen. La palabra de Dios es la que nos va a contar cómo es posible que como hijas, como mujeres, podamos nosotros realizarnos. ¿Cómo es posible ver cómo Dios cuida de nosotros y provee todo lo que necesitamos en todas las áreas de nuestra vida? Y frente a eso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando Dios se acerque a tu vida para contarte eso? ¿Qué vas a hacer cuando Dios se acerque a tu vida para compartírtelo? ¿Qué vas a hacer cuando Dios te dé una promesa? ¿Qué vas a hacer cuando Dios se acerque y te dé esa bendición? Porque si tu vida no tiene la verdad absoluta de la palabra de Dios, y no está dispuesta a renunciar
a una obediencia relativa, para tener esa obediencia absoluta al Señor, quizás puedas estar en lo que pueda ser en ese momento el mejor de todos los momentos y estar como si nada, estar inerte, como si no tuvieras vida, como si no hubiera pasión, como si no hubieran motivos, como si no hubiera un mañana. Podemos nosotros, claro que podemos nosotros estar frente a eso. Por eso Dios te da todo lo que necesitas para que ese momento, cuando llegue a tu vida, no te encuentre así como gracias, sino que sea gracias, Señor. Señor, me escuchaste. Señor, me estás concediendo. Señor, inmerecidamente, pero aquí estás tú con tu amor moviéndote. Gracias, Señor. Y que eso sea motivos de ¿qué? Motivos de gozo, motivos de que nosotros podamos fiarnos de Él, motivos de que nosotros podamos llevar mucho fruto y que sea fruto que permanezca. No que sea fruto ahí cualquier fruto, sino que sea el fruto con el que el Señor nos ha bendecido, el fruto de Dios para nuestra vida, lo que nos distingue. Es necesario, damitas, revisar el corazón, porque el fruto del Espíritu Santo a nosotras nos lleva ¿a qué? A que nosotras podamos estar conectadas a la palabra y estar en obediencia para que ese fruto sea llevado, para que ese fruto sea de bendición. Yo les invito entonces a que repasemos juntas los 4 puntos, los 4 esenciales del tema de esta noche, donde paso a paso éramos guiadas a través de la conexión y la decisión que tenemos y a la cual estamos siendo invitadas de parte de Dios de manera personal. ¿A qué? A poder escuchar con la finalidad de obedecerlo. Punto número 1 o paso número 1, tenemos que tomar una decisión. La decisión de escuchar su voz es nuestra y tenemos que decidir si queremos o no queremos escucharle. Decisión y paso número 2. Su palabra debe convertirse y debo aceptarla en mi vida como una verdad absoluta. Debe ser una decisión y esta decisión la debo determinar cada día. Cada día debo estar más convencida de que la palabra de Dios es una verdad absoluta y de que en la palabra de Dios está todo lo que yo necesito. Porque si eso es así en mi vida, entonces voy a poder determinar lo que nos viene a llevar al paso 3. Nos va a determinar si estoy o no siendo y viviendo la palabra de Dios en mi vida, si está escaseando o por lo contrario, si hay evidencia de la palabra del Señor en mi vida, para llegar al paso número 4, que nos lleva a reconocer la necesidad que tenemos de conectarnos a su palabra para obedecer y así poder dar fruto. Entonces, ¿qué decido hacer frente a mi realidad para vivir la verdad de Dios?